4 países de la Unión Europea han lanzado una iniciativa denominada European Global Strategy o Estrategia Global Europea. Esta iniciativa, que fue impulsada por estos 4 países, que son Suecia, Italia, Polonia y España, ha encargado a 4 think tanks de sus respectivos países la elaboración de estos elementos, de un borrador para poder a posteriori tener una estrategia global. Los institutos involucrados en este ejercicio son el Swedish Institute of International Affairs, el Polish Institute of International Affairs, el Instituto Affari Internazionali y el Real Instituto Elcano. En el marco de esta iniciativa, que pretende fomentar un proceso de reflexión sobre la necesidad de tener una cultura estratégica europea y tener una dirección estratégica para la acción exterior de la Unión Europea en el mundo, ha convocado una serie de reuniones y de reuniones de trabajo dedicadas a informar sobre esta estrategia. Hace relativamente poco, el 25 y 26 de febrero de este año, el Real Instituto Elcano acogió una reunión de trabajo interna denominada The European Union What Kind of Global Actor. Este seminario contó con 4 sesiones de trabajo, inaugurado en primer lugar por el antiguo representante para la política exterior europea, el señor Javier Solana, ya también contando con la idea de que esta estrategia es una iniciativa que no hubiera visto la luz si la estrategia de seguridad europea, que él lideró en su momento, en 2003, hace ya 10 años, no hubiera sido el éxito que realmente fue y que ha guiado el actuar europeo durante los últimos años. El debate sobre el liderazgo de la Unión Europea en el ámbito internacional es una cuestión realmente compleja que plantea muchos interrogantes. Es asumido realmente por la mayor parte de los expertos y personas que trabajan en el día a día de la acción exterior europea que hay un déficit de actuación en el ámbito internacional, básicamente derivado de la incapacidad para poder definir cuáles son nuestros intereses y poder actuar en consecuencia. Indudablemente esto no es una tarea fácil, no es fácil definir cuál es la relación que la Unión Europea debería tener con Rusia, un socio estratégico. Hay muchas sensibilidades diferentes en función de los 27 países que la conforman. Tampoco es fácil plantear una reacción al pivot o al balance que Estados Unidos ha planteado en su política hacia Asia, por ejemplo, y tampoco es fácil definir cuáles deberían ser los próximos pasos para plantear una verdadera política europea de seguridad y defensa y de qué forma la Unión Europea podría ser un actor relevante en crisis tan cercanas como es la relación en Mali, la intervención en Mali o, por ejemplo, como sucedió en el caso de Libia. Estos temas consideramos que son realmente estratégicos y fundamentales y debemos tener estas dinámicas en cuenta para este borrador de estrategia de seguridad que elaborarán los think tanks y que se presentará en mayo de este año a los ministros de Asuntos Exteriores de los países que lideran esta iniciativa, para a partir de allí tener un texto que eventualmente pueda ser adaptado por los 27 Estados miembros, luego de probablemente una discusión mucho más política en las instituciones europeas. Pero consideramos que las personas que han asistido a este seminario, expertos europeos, pueden darnos opiniones y nos pueden contar sus expectativas tanto sobre la estrategia como sobre diversos ámbitos fundamentales para el futuro de la Unión Europea en el mundo. Durante estos 4 últimos años, la crisis económica y financiera ha pesado muchísimo sobre todo lo que es pensamiento estratégico. Todas las energías de los gobiernos se han ido enfocando sobre todo en la resolución de la crisis del euro. Y ahora que vemos que los mercados están un poco más tranquilizados, hay de nuevo más oportunidad para más reflexión estratégica sobre cómo se ha recuperado más atención sobre cómo está moviendo el mundo fuera de Europa y todos los nuevos desafíos que están enfrentando los europeos, y estamos saliendo un poco de una fase de introversión estratégica. Es un momento muy frágil porque todavía estamos muy involucrados y estamos yendo hacia una reflexión sobre cómo va a evolucionar la integración europea después del paso de la unión bancaria, cuáles van a ser los nuevos pasos para integración económica o política, y la pregunta es de ver si vamos a poder conseguirlo
dentro de una zona de la era del euro. Respecto al tema de Asia y cómo va a afectar a la seguridad europea y a las relaciones transatlánticas, yo creo que es importante abordar dos ideas. Dos ideas que yo creo que no están, o sea, que no se discuten con la suficiente perspectiva en Europa. La primera es la asunción de que los europeos deben concentrar sus energías estratégicas en su vecindario más inmediato, en Oriente Medio y el Sahel, que están ahora mismo, digamos que asolados por crisis recurrentes, políticas y de seguridad, ¿no? Como hemos visto en Mali, como hemos visto en Libia, como estamos viendo en Siria, incluso posiblemente en Níger a corto plazo. Entonces, digamos que hay una especie de consenso en Bruselas y en muchas capitales europeas, quizá Londres aquí es una excepción, sobre la idea de que los europeos deben centrarse en su vecindario y dejar a los americanos que hagan una labor de desgaste a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad de Asia, ¿no? Pero Asia es una región que tiene gran importancia económica y política para Europa, ¿no? Digamos que Asia se está convirtiendo rápidamente en el epicentro geopolítico y geoeconómico global, y los europeos tienen muchísimos intereses económicos ahí, y tienen por tanto interés en que esa región sea estable, en que no haya problemas, por ejemplo, con las rutas de comunicación marítima y de transporte de mercancías que unen Europa con Asia, de la que Europa depende para su comercio y su prosperidad económica. Y entonces eso no es algo que se le pueda dejar a Estados Unidos. Y yo creo que es muy importante recalcar el hecho de que y esto es algo que es de especial importancia, empujar esta idea en Europa, el hecho de que las dinámicas geopolíticas de Asia como región están necesariamente entremezcladas con la evolución geopolítica del vecindario europeo, porque países asiáticos están cada vez más presentes, tanto a nivel económico como a nivel estratégico y diplomático, en regiones como Oriente Medio. China cada vez es más activa. Por ejemplo, China lleva varios años proveyendo a Irán de lo que se conoce en círculos estratégicos como capacidades de negación de acceso, que en un futuro no lejano hará imposible que los europeos accedan militarmente y estratégicamente a Oriente Medio, con lo cual digamos que el auge de China va a tener impacto sobre los intereses de los países europeos en una región como Oriente Medio, que forma parte del vecindario, con lo cual yo creo que para que los intereses de los europeos en su vecindario inmediato, o sea, Rusia, Europa del Este, la zona Cáucaso, el Oriente Medio, Mediterráneo Oriental y la zona del Sahel, si los europeos quieren preservar su influencia y sus intereses de seguridad ahí, necesitarán estar presentes en Asia para poder hablar de tú a tú a los gigantes asiáticos que cada vez tienen más presencia en su vecindario. Muy bien, pues en primer lugar voy a abordar la evaluación de la relación de la Unión Europea con Rusia. Y creo que esta relación es una relación de necesidad. Las dos partes saben que mutuamente se necesitan, pero existe un obstáculo en esa relación. Y el obstáculo fundamentalmente es un obstáculo psicológico, además de político y económico, y es la existencia de una desconfianza entre ambas partes, porque sobre todo de parte rusa existe todavía una mentalidad y unos parámetros de pensamiento casi propios de la Guerra Fría, más en las viejas generaciones que en las nuevas. Entonces existe una especie de desconfianza hacia Europa y de consideración de que Rusia va a ser utilizada más que considerada como un socio. Entonces creo que este es el principal obstáculo. ¿Cómo se percibe a la Unión Europea desde Rusia? Pues la percepción creo que es ambivalente. Es ambivalente porque, por un lado, la Unión Europea sigue siendo tomada como modelo, como un modelo a seguir, como una aspiración de modo de vida, de nivel de vida, aunque estemos en situación de crisis económica, y como un modelo también en infraestructuras, en sistema productivo moderno, y eso para Rusia sigue siendo un ejemplo a seguir. Pero, sin embargo, por otro lado, estamos en un momento de
reconsideración de Rusia a sí misma como una potencia importante y, en consecuencia, al menos de una forma nominal, tienden a despreciar todo lo que es europeo por considerar que es un modelo en declive, y eso viene potenciado por la situación actual de crisis económica. Entonces, por un lado, nos admiran como Unión Europea, pero por otro lado consideran que ellos están en una mejor situación y que lo europeo es algo en declive, y que ellos al mismo tiempo podrían aportar algo a ese declive europeo, es decir, a salir de esa situación. Entonces es muy ambivalente, es entre una relación amor-odio o algo similar. Por lo tanto, creo que hay todavía muchos campos en los que se puede y se debe de trabajar para que esa relación, que como he dicho al principio es necesaria, verdaderamente sea fructífera para las dos partes. ¿Qué debería de incluir una European Global Strategy sobre Rusia con respecto a la relación con Rusia? Pues yo creo que deberíamos dejar clara la existencia de unos intereses compartidos y previamente tener muy claro cuáles son los intereses europeos con respecto a Rusia. ¿Para evitar el qué? Para evitar una serie de movimientos bilaterales que los Estados miembros tenemos cierta tendencia, unos más que otros, a llevar a cabo con respecto a Rusia. Es una especie de somos Unión Europea, pero la relación con Rusia preferimos hacerla de manera bilateral, pensando inocentemente que sacamos más ventajas, que podemos obtener más beneficios actuando en una forma bilateral. Y esto Rusia lo percibe. Entonces creo que la European Global Strategy debería definir cuáles son esos intereses globales hacia Rusia y compartidos por todos los Estados miembros. Y al mismo tiempo incluir algún tipo de política que la Unión Europea pueda adoptar, no solo para obtener beneficios de Rusia, sino también para favorecer la posición rusa en la Unión Europea, en temas de visados, inmigración, aunque no se puede entrar a este detalle en una estrategia global de seguridad. Y lo más importante es cómo se considera a Rusia por parte de la estrategia de la European Global Strategy. Es decir, no percibirlo o no dar a entender que es un partner igual que los demás, porque esto no es una cosa que agrade mucho a un país que se considera a sí mismo como una gran potencia. La zona del Sahel es muy importante, a pesar de lo lejos que parece estar para muchos. La zona del Sahel, digamos que es contigua al Magreb, norte de África, y por tanto es una zona adyacente desde el punto de vista geopolítico a Europa, ¿no? Entonces, para los europeos es de gran importancia digamos que tener la capacidad de influenciar las dinámicas políticas de esa zona, porque digamos que hay muchas tendencias, como digamos que, por ejemplo, la proliferación del terrorismo radical en el norte de Mali o en el sur de Libia o en el sur de Argelia, las muchas rutas de entrada de droga a la Unión Europea provenientes de América Latina o de África Occidental entran a través del Sahel. Es una zona también de paso en todas las rutas de migración ilegal. Entonces, digamos que tener cierto control sobre la evolución política de los países del Sahel y unas relaciones estables con ellos es de gran importancia. Entonces, yo creo que la crisis de seguridad de primer orden que ha habido en Mali, donde más de medio país se ha declarado independiente y bajo el dominio de un grupo terrorista radical como es Al-Qaeda, que amenaza directamente a la Unión Europea y a España en particular, yo creo que el hecho de que la Unión Europea no haya hecho nada al respecto digamos que demuestra una vez más que la Unión Europea no está a la altura de las expectativas, no está a la altura de lo que se espera de ella, ¿no? y que ha sido una vez más un Estado miembro, en este caso Francia, el que ha dado la cara por el resto de Europa. A pesar de que se dice mucho, es muy común, digamos, que la opinión de que Francia está ahí defendiendo sus intereses propios, y efectivamente los franceses tienen unos intereses políticos y económicos claros en esa zona, que es una zona de influencia colonial de los franceses. Más allá de eso, digamos que el espectro de una desestructuración del espacio del Sahel y de la toma del poder de grupos radicales islamistas y terroristas es algo que amenaza la seguridad de toda Europa y no solo de Francia, y yo diría que de España en particular, ¿no? Porque por nuestro emplazamiento geográfico. En una European Global Strategy, pues creo que es importante hablar de los partenariados estratégicos,
pero no como tales, sino definir cuáles van a ser los parámetros para que Europa elija quiénes son sus socios estratégicos y por qué. Creo que sería muy importante definir la posición de la Unión Europea en foros internacionales y tener muy claro los europeos que la Unión Europea es un actor global, o debe de serlo, y es un actor de seguridad. Y en consecuencia lo que necesitamos es definir de qué manera la Unión Europea va a actuar en el marco de Naciones Unidas. Es un importante actor en misiones en operaciones de mantenimiento de la paz, es un importante actor en la aplicación de sanciones decididas por el Consejo de Seguridad, y ahí tenemos algunos problemas también, y creo que eso debería definirse de una manera más clara. Y sobre todo lo que debe de hacer una estrategia, esto me parece fundamental, es que los distintos países y sobre todo los distintos gobiernos nacionales tienden por razones evidentes a realizar una planificación a corto plazo, y entonces la European Global Strategy debería definir objetivos a medio y largo plazo, y eso por razones políticas a nivel nacional no se puede hacer, y creo que debería de incluirse en la estrategia global europea. La iniciativa European Global Strategy es una iniciativa muy buena. Que sean de 4 países es el inicio del proyecto. Han conseguido juntar también más institutos, que es una iniciativa que se ha vuelto ya más transnacional en la Unión Europea, y va a alimentar las reflexiones de los gobiernos de manera general. Necesitamos ese tipo de estrategia que quizás no ha involucrado al inicio unos países claves, que eran los países que invierten más en capacidad de seguridad, que sea Francia, Inglaterra y, claro, Alemania, pero precisamente ahí es donde puede traer un ángulo un poco provocativo en la reflexión estratégica europea. Hay otras iniciativas como la que hemos lanzado en Notre Europe, Think Global Act European, que está enfocado en la acción exterior de la Unión Europea, en el cual también está involucrado el Instituto Elcano, y todas estas iniciativas son complementarias, con un enfoque bastante distinto. AGS tiene esta vista muy global a los desafíos y enfrentado a las evoluciones de 2030. El Think Global Act European tienen un método un poco distinto, que es más de bottom-up, enfocarse a desafíos concretos y trabajando en migración, en cómo promover los intereses económicos en el mundo, en la política de vecindad, en los asuntos de energía, de agricultura, y todas estas iniciativas a lo largo del 2013 pueden conseguir un poco alimentar la reflexión y dar un impulso hacia más reflexión estratégica.